Gloria a Dios, Dios los bendiga, aquí estamos en la radio, una noche más queriendo bendecir tu vida, y eso es lo que Dios nos proporciona, ¿no? Una tremenda bendición. Tenemos gente que nos está sintonizando en vivo, Miguel Vázquez, y cada uno que esté, recuerden, 2494 608609. Mándanos un mensajito escrito y si tenés una dedicación te la vamos a estar mandando. Así que Dios bendiga sus vidas. Qué bendición hemos tenido hoy de poder estar en la iglesia Casa del Padre. Cita en la calle Vicente López, 1121. Estamos haciendo un estudio sobre la importancia de la familia, lo que significa la familia conforme a los planes de Dios. Dios ha establecido la familia como el lugar donde debemos ejercitar y poner por obra, en primer lugar, todo lo que recibimos de parte de Dios. Y cuando eso sucede, ahí nos podemos preparar para salir afuera a predicar el Evangelio, pero no tenemos que descuidar la familia. Así que Dios bendiga cada uno de los que nos están sintonizando en esta noche. Agradecemos a cada uno que nos permite ingresar, aquellos que no lo ven en vivo, pero sí lo ven en el transcurso del día. Ayer tuvimos un problemita con la computadora. Habrán visto que me empecé a mover. Se colgó la pobre vieja. No quiero más. Lola. Esta máquina sostiene el streaming. Y hay veces que pasan meses sin apagarse. O sea, esa máquina trabaja a las 24 horas. Y sabe estar, a no ser algo especial, un corte de luz, sabe estar 3-4 meses sin apagarse. Y bueno, como toda máquina que tiene su uso, ¿no? Muchas veces empieza cuando uno lo ve, ¿no? Y ahí al ratito ¡tac!, queda mocho. Así que bueno, gracias a Dios. Pero anoche tuvimos que quedarnos hasta las 3 de la mañana aproximadamente para poder solucionar. Yo soy una persona que no me quedo, no dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. Aparte, hay mucha necesidad y probablemente podría haber alguien a la madrugada que necesitaba oír alabanza, música, ¿no? Entonces me quedé hasta que lo solucioné. Después sí, me fui a descansar tranquilo, ¿no? Así que Dios bendiga Radio Génesis y los instrumentos, los equipos, ¿no? Que Dios provea lo que necesitamos, un equipo un poquito más nuevo, para el servicio de Dios. Nada más, no es para uso propio, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Vamos a dar inicio al programa una noche más, como nos dice nuestro amigo Carlos. En esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlos. Gracias por tu tarea al servicio de Dios. Qué hermoso es cuando nos encontramos con gente en el camino que tiene el mismo deseo de servir a Dios. Y eso todo lo hace mucho más fácil la tarea. Así que Dios bendiga la vida de Carlos, que está de vacaciones en Entre Ríos, Federación, ¿no? Qué bárbaro. Así que bueno, venimos hablando hablamos sobre la historia de David, y después sucedió a su hijo. Recordamos que David, una característica que tenía el corazón,
conforme al de Dios, ¿no? Y vimos que debido a situaciones y a cosas que había cometido David, él no pudo edificarle casa a Jehová, pero sí lo pudo hacer Salomón, su hijo. Y bueno, Dios capacitó a Salomón con una sabiduría adicional, ¿no? Pero antes de entregarle, de impartir, de él morir, su padre David, que tenía un corazón tan especial, impartió sobre él todo su conocimiento, toda la doctrina, todo lo mejor que podía tener, él se lo impartió a sus hijos. Filtró todo y le dijo cómo podía llegar a tener éxito en la tarea que Dios le había asignado, ¿no? Este Salomón era un hombre de paz, un hombre pacífico, un hombre con sabiduría humana, que en el conocimiento y en el andar y en la búsqueda de Dios, Dios lo nutrió de la sabiduría sobrenatural. Una noche, gloria a Dios, se le aparece en sueños y le dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieras, que te daré. Y bueno, y él pidió sabiduría y conocimiento de Dios para guiar al pueblo para hacer la tarea, porque él entendía que era una tarea muy complicada, muy difícil, y el pueblo de Israel era incontable las vidas, las almas, ¿no? Así que le pidió eso, y como le pidió correctamente, Dios le dio lo que pidió y le agregó poder, riquezas, reconocimiento, ¿no? Fue algo maravilloso. Y la importancia que debemos destacar de pedir de la manera correcta. En la Biblia nos dice: pedís y pedís mal. Muchas veces pedimos de una manera errónea y hacemos que la palabra de Dios no se pueda cumplir, porque Dios no puede bendecir aquello que a la larga nos puede ocasionar algún inconveniente. Dios siempre quiere bendecirnos y nos suelta las bendiciones en los tiempos correctos, en los tiempos kairos, en el tiempo perfecto de Dios. Dios bendice tu vida, bendice mi vida y la de aquellos que le piden de la forma correcta. Así que bueno, así fue la historia de David. Vimos la historia de Salomón, un hombre que en una oportunidad vinieron dos mujeres, dice que eran dos prostitutas, que vivían en la misma casa. Una dormida aparentemente aplastó a su hijo y a medianoche se levantó y cambió el hijo de la otra por el de ella, y su hijo muerto se lo puso a la otra mujer. Cuando se despertó, vio que que el hijo estaba muerto, pero miró que no era el de ella. Y esto llegó delante de la presencia de Salomón. Entonces Salomón pidió una espada y dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Lo partimos al medio, y medio hijo para una, medio hijo para la otra. Pero realmente, quien ama a su hijo siempre desea lo mejor. Y esta madre, que sabía que era su hijo, ella dijo, rechazó su derecho como madre para que su hijo estuviera con vida. Y ella le dijo: Señor mi rey, que se lo quede ella, porque deseo que él viva a pesar de que no esté conmigo. Algo así, ¿no? Entonces la otra decía: no, si no es mío, que no sea de ella, mitad y mitad. Claro, porque ella había descuidado a su hijo y había matado a su hijo, y no le iba a interesar matar al otro. Entonces Dios dijo, Salomón dijo:
déselo a ella, que realmente es su hijo. Y todo el pueblo empezó a ver que Salomón tenía una sabiduría adicional. Era sabiduría que venía, que prevalecía de parte de Dios. Y así su reino fue creciendo en conocimiento y en palabra de Dios, ¿no? Así que vamos a la palabra, vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Porque el reino de Salomón fue creciendo y también fue aumentando su fama. Dios soltó en Salomón una palabra y que le dijo: por cuanto has pedido de la manera correcta, no habrá antes de ti ni después de ti quien pueda tener el conocimiento que he soltado sobre ti. O sea que no iba a haber hombre ni antes ni después de él que tuviera la sabiduría de Salomón, ni la riqueza, ni la gloria que tuvo este Salomón. Y dice que fue corriendo así la fama, y todos querían conocer, todos querían ver el rostro, y todos querían saber de la sabiduría. Y leemos acá: la reina de Saba visita a Salomón. Y dice: y oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro, abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Creo, probablemente en esos tiempos, había ya gente que no solamente podía creer por oír, querían ver y estar ellos frente al mismísimo rey y saber si realmente la sabiduría era tan grande como decían, ¿no? Muchas veces hay gente que le agrega un poquito de lo suyo y le resta un poquito y exalta al hombre y deja un poquito de lado lo que viene de parte de Dios. O le agrega y hace que simule ser una fantasía, ¿no? Y uno dice: ¡guau! Tanto conocimiento. La incredulidad muchas veces nos hace dudar. Cuando hablamos de la fe, hablamos de la salvación, hablamos de la búsqueda de Dios, muchas veces necesitamos ver de la sanidad, necesitamos ver, palpar cómo viene la persona, y después que vemos que es sanada, ahí recién comenzamos a creer, ¿no? Ahí se nos ha conectado, me parece que el profeta Marcelo Blanco desde Brasil. A ver si no me equivoco, Marcelo, ¿sos vos? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo la sabiduría que Dios había puesto y la fama, cómo fue creciendo de Salomón. Y esta reina de Saba vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro y abundancia y piedras preciosas. Cada vez que tenían que presentarse delante de un rey, no podían venir con las manos vacías, siempre tenían que traer de lo mejor de su reino para aparentar realmente tener una vida de bendición, una vida próspera, una vida donde la mano de Dios se hacía presente, ¿no? Entonces, imagínense, qué tremendo. Y esto me trae a la mente cuántas veces vamos a la casa de Dios y vamos con miserias, vamos con lo peor, o ya preparamos de antemano lo que le vamos a dar a Dios, cosas insignificantes.
Pero vemos que en ese tiempo, aquellos que se iban a presentar delante del rey, llevaban de lo mejor que tenían, especies, oro, piedras preciosas, lo mejor, lo cargaban y lo llevaban y lo presentaban delante del rey. Y dice, y vino a Salomón y habló con él todo lo que en su corazón tenía. Hay muchas veces necesidad del conocimiento y de la búsqueda de Dios. Y hay gente que viene y pregunta y quiere saber de la palabra de Dios. Miren, y sigue diciendo, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y no hubo pregunta que Salomón no le contestase. Era tanto el conocimiento que Dios había puesto a Salomón, que todo lo que estaba en el corazón de ella, Salomón se lo respondió, ¿no? Miren qué bárbaro. Y viendo la reina de Saba que la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, vamos a bajar un poquito, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos que ellos, sus maestrasalas y los vestidos escarlata, por donde subía a la casa de Jehová, y se quedó asombrada. A ver, creo que el conocimiento, la sabiduría, la bendición que Dios le había soltado a Salomón se hacía visible porque tenía un reino impecable. La gente lo veía, veía el palacio, veía las habitaciones, veían cómo estaban sus criados, ¿no? Entonces ellos entendían que realmente Dios bendecía y que Dios guiaba a Salomón. Miren qué bárbaro, ¿no? Muchas veces tenemos que representar a Dios en todas las áreas, aún nuestras casas, aún nuestros autos, aún nuestra vestimenta da imagen de lo que Dios ha soltado para nuestras vidas, ¿no? Y dijo, en el 5 dice, y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Ahí recién estaba entendiendo que lo que la fama y los comentarios realmente eran verdaderos, ¿no? Y dice, pero yo no lo creía, las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Muchas veces, imagínense, esta reina quedó deslumbrada, porque ni aún la mitad de lo que había oído era lo que sus ojos estaban viendo. Muchas veces anhelamos buscar las cosas de Dios, pero aún de lo que nos han dicho, Dios tiene preparado muchas más cosas, solamente que tienes que ver. Dice la palabra, el que viere y caminare y viere, recibirá lo que viene de parte de Dios. Y qué importante es creer que Dios tiene preparado grandes cosas para tu vida, como lo hizo con Salomón, que cuando estaba delante de él y de su palacio y de sus criados, la gente quedaba asombrada. Dios ha preparado aún muchas cosas grandes que quizás oíste, pero no creíste. Pero cuando Dios se hace presente a tu vida, ahí realmente vas a entender que aún mucho más grande es lo que viene de Dios que lo que te han dicho otros. Porque otro cuenta
de su propia experiencia, pero Dios te quiere mostrar lo que tiene para tu vida. Él no quiere contarte, Él quiere bendecirte. Él quiere que la presencia de Dios inunde tu vida y que seas transformado, que puedas entender que lo que oíste era la mitad de lo que tiene preparado para tu vida. Y así era la vida de esta reina que quedó asombrada, ¿no? Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Y el 7, miren cómo empieza. Dice, bienaventurados tus hombres y dichosos tus siervos, tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Esta mujer estaba sacando lo que estaba en su corazón, ¿no? Y estaba bendiciendo la vida de Salomón, porque le decía, bienaventurados tus hombres y dichosos tus siervos, que están siempre delante de ti y oyen de tu sabiduría. Yo creo que en ese momento la reina estaba teniendo celos de la oportunidad que tenían los sirvientes, los hombres que estaban delante de Salomón, porque ellos día a día escuchaban de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, ¿no? Qué tremendo. Y dice el 8, bendito seas tú de Jehová, el cual se ha agradado de ti, para ponerte sobre trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Esta mujer que había venido a conocer de la fama del rey Salomón, quedó impactada, ¿no? Aún creo que ella debe haber tenido celos o envidia de los siervos de poder oír lo que portaba este Salomón. Y dice que así fue creciendo inevitablemente la sabiduría y el conocimiento, y la gloria fue creciendo en aumento. Pero ustedes saben que cuando la riqueza, la fortuna, la gloria se hace presente, se camina por un abismo muy finito donde descuidamos la presencia de Dios en nuestra vida, y muchas veces tanta gloria nos hacemos dueños de lo que no nos pertenece, que es para Dios, ¿no? Y volvemos para Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Miren lo que dicen acerca de lo que era Salomón. Dice el 14, y el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 ciclos de oro. El equivalente, presten atención y agárrense en fuerte, 22 toneladas de oro él recibía de la renta cada año. Cada año él recibía esa renta de parte de todos los reinos de sus alrededores. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies, y a los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra, sin contar aún más. Él recibía por año 22 toneladas, 220.000 kilos de oro recibía al año. Y dice
el 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batidos, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. 600 ciclos en cada escudo. Miren qué tremendo, ¿no? Y asimismo hizo 300 escudos de oro batidos en cada uno, de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono de la parte alta, era redonda por el respaldo, y uno a otro lado tenía brazos acerca de los asientos, junto a los cuales estaban colocados 2 leones en su estrado, ¿no? Y estaban también 12 leones puestos sobre las 6 gradas de un lado al otro, y ningún otro reino se había hecho trono semejante. Qué tremendo lo que vemos que este Salomón estaba haciendo. Sin lugar a dudas, era tanto el oro que tenía que no sabía cómo utilizarlo, ¿no? Y dice el 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram, y otra vez cada 3 años venía una flota de Tarsis y traía oro y plata, marfil, y dice, y pavos reales. Miren qué tremendo. No solo lo que recibía de los reinos, sino venían de otros lugares en naves y le traían oro, plata, marfil, ¿no? Y así accedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, de las riquezas y en sabiduría. No solo en riquezas, sino también en sabiduría. Y dice, y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Miren qué tremendo, ¿no? Para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas, oro y plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Lo que Dios había soltado realmente se estaba cumpliendo, porque Dios no engaña. Cuando Él dice algo, se cumple en los correctos tiempos de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Pero el rey tenía también, empezaron a aparecer pequeños inconvenientes. Hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo anda? Qué alegría que se nos están conectando. Y dice el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Dice, pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y a estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, que vimos que Salomón, dotado en sabiduría, en conocimiento, en gloria, era alguien que estaba sujeto a pasiones, como lo había estado su padre David, y a malas decisiones. David tuvo sus errores, pero él, cuando reconocía su equívoco, él desnudaba su corazón y le decía a Dios, perdóname, dame una nueva oportunidad. Y él se hizo cargo de sus errores. Pero vemos que este Salomón
con toda la sabiduría, tenía una raíz en su ADN, ¿no?, de desobediencia y de irse en contra de lo que venía de parte de Dios. Recuerden que Dios había soltado un reinado a perpetuidad del linaje de David, ¿no? Y dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El hombre más sabio que pisó la tierra empezó a tener un inconveniente, le empezó a brotar lo que estaba dentro de él, ¿no? Que Dios le había dicho que no se allegara a esas mujeres, pero él desobedeció a Dios, ¿no? ¿Y cuáles eran esas mujeres? Eran las mujeres de extranjeras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las Eteas. Y aún la hija del faraón de Egipto, tierra de esclavitud. Y él volvía a cometer esos errores. Qué tremendo, qué impresionante saber lo que Dios había puesto en Salomón y había descuidado. Porque Dios muchas veces pone talentos, dones y capacidades especiales en alguien, y cuando las cosas empiezan a salir bien y las bendiciones empiezan a hacerse presente y Dios empieza a soltar de las bendiciones que te ha provisto y te ha dicho que te van a alcanzar, empieza a aparecer algo como una pequeña llamita de orgullo, de soberbia, de creerse que todo es para él y vuelve a él. No, no pensaba, ¿no?, que todo debía volver a Dios. Y así empezó a tener pequeños destellos de error. El hombre más sabio que pisó la tierra. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Claro, imagínense, tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, 1000 mujeres tuvo. De las 1000, él recibía y él convivía con lo que cada una de ellas dejaban en él, ¿no? Porque cada vez que el hombre se allega a una mujer, son uno, y lo de ella le allega a él y lo de él a ella. Cuando nos ponemos a pensar y uno piensa el pecado, la promiscuidad, todo lo malo que estas 1000 mujeres, mil mujeres tenían, se lo habían alcanzado a Salomón, ¿no? Y no alcanzó la sabiduría. ¿Por qué? Porque él había desoído lo que Dios le había dicho. Y dice que cuando era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto, él no tenía el corazón conforme al de David. Dice acá, ¿no? Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como era el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolos abominables de los amonitas. No solo que se allegó a ellas, sino que empezó a servir, increíble, empezó a servir a los dioses ajenos, a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom,
ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Él no siguió en el camino de Dios como lo hacía su padre David. A Miramar 6, ahí se nos ha conectado, gloria a Dios, me parece que es Ciudad de 25 de Mayo, siguen conectándose, gloria a Dios. Bueno, cuando la gente quiere recibir palabra de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Lo que David había seguido, y David aún le había impartido de lo de él, porque él quería que su reinado fuera perpetuamente de la casa de Dios, de Israel, ¿no? Que su nombre estuviera ahí. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no lo siguió como lo siguió su padre. Y entonces, y ahí empieza, edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable a Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. El hombre más sabio que pisó la tierra cometió los errores como vos, como yo, ir tras ídolos, ¿no? Él se allegó a esas mujeres, y ellas mujeres dejaron de lo suyo en él. El pecado que estaba en ellas fue depositado en la vida de Salomón, ¿no? Imagínense, 1000 mujeres, el pecado que había recaído sobre Salomón, que ni aun su sabiduría lo había podido libertar. Y es más, el hombre que le había edificado casa a Jehová, que había edificado un palacio real, tremendo, el que había sido reconocido y que todos deseaban conocer, ver su rostro, ¿no? Empezó a tener destellos de vanagloria y de descuido y de no caminar en el camino y en el propósito de Dios. Miren qué importante, cómo debemos cuidar lo que Dios ha soltado en nuestra vida como algo tan precioso, aún mayor que el oro, que el marfil, que lo que sea, que piedras preciosas. Es el valor de lo que Dios ha soltado para tu vida, para mi vida. Caminar en los estatutos de Dios. Y dice que Salomón le edificó una casa a esos dioses, enfrente a Jerusalén. Dice, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén. Jerusalén, el pueblo que Dios amaba, ¿no? Y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón, enfrente al pueblo de Jerusalén, levantó un altar para Quemos. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Era un infierno. Realmente este Salomón estaba, se había apartado, había dejado de oír, porque en su corazón no estaba seguir y caminar en lo que su padre David había caminado, ¿no? Y dice el 9, presten atención. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido en 2 oportunidades. Se enojó, produjo enojo en
en Jehová lo que había hecho este Salomón, ¿no? Y en 2 veces se le había aparecido. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Él no oyó. Él le dijo, no vayas tras dioses ajenos. Pero él desechó lo que venía de parte de Dios y siguió y oyó lo que venía de parte de estas mujeres, ¿no? Y el 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has habido en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¡Wow! Listo, se terminó. Algo que Dios había soltado a perpetuidad. Acá Dios le decía, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, dice, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé de mano de tu hijo. ¡Wow! O sea que Dios dijo, bueno, voy a destruir tu reino, pero por amor a David, tu padre, no lo haré en ti, lo haré en tu hijo. El amor que Dios tenía por David era tan grande que lo había resguardado a Salomón. Pero la ofensa, el agravio que Salomón había hecho a Dios, había hecho que su relación se cortara y en su hijo se rompiera el reino, dice. Pero no romperé todo el reino, sino que lo daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea que Dios le dice, bueno, vamos a hacer así. Dividiré tu reino y lo entregaré una tribu a tu hijo, por amor a David, tu padre, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea que el enojo que había producido este Salomón había sido tan grande que Dios dijo, dividiré tu reino y por amor a David tu padre te entregaré Jerusalén. Y por amor a Jerusalén había 2 amores, había 2 cosas que apegaban a Dios para que no fuera destruido del todo, ¿no? El reinado de Salomón, debido a su desobediencia. No fue casualidad, sino fue desobediencia por sus malas actitudes. Y Jehová, dice, suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Dice, cuando hablamos de suscitó, dice que levantó un nuevo adversario. Y uno dice, ¿quién era este Hadad? Vamos a estudiar quién era. Porque cuando David estaba en Edom, subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Acá vemos que otra vez aparece las malas decisiones de Joab, que era el hombre de confianza de David y no le informaba todas las cosas, algunas sí, pero se iba a levantar un enemigo de la casa de David, que era este Hadad, ¿no? Y dice, y Hadad huyó con algunos de sus varones edomitas y de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Y era entonces Hadad
muchacho pequeño. Dice que era joven cuando huyó de estar de la persecución de Joab, ¿no? Y dice, y se levantaron en Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual le dio casa y le señaló alimentos y aún le dio tierra a este Hadad, ¿no? Y halló Hadad gran favor delante de los ojos de Faraón, ¿no? Y le entregó la hermana de su esposa para él, la reina Tapgenes, y la hermana le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó en casa de Faraón. Y estaba Genubat en su casa de Faraón, entre los hijos de Faraón. O sea que eran los primos, y creció en la casa de Faraón. Y dice, y oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido, que había muerto, volvió a despertarse en él el enojo contra Joab. El Joab ya no estaba, ¿no? Que había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército. Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Y Faraón le respondió, ¿qué te falta conmigo que procuras volver a tu tierra? Y él le respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Este Hadad no se animó a levantarse mientras estuviera David vivo o Joab, pero cuando estos no estuvieron, él quiso volverse a tomar su tierra. Y dice, y Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eleada, el cual había huido de su mano en Hadad-Ezer, rey de Soba, que había juntamente gente con él, y se había hecho capitán de la compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, le hicieron rey a Damasco. O sea, se despertó por un lado este Hadad, y por otro apareció este Rezón, hijo de Eleada, otro, los cuales había perseguido y matado David, ¿no? Y dice acá, miren que dice, y el 25 dice, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, Efateo, y Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Surúa, el cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón edificó a Milo y cerró el postillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y era esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el encargo de la casa de José. Y aconteció pues que en aquel tiempo, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, y este estaba cubierto con dos capas nuevas, que estaban ellos dos solos en el camino. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Pastor Raúl Ricardo Rolando, Dios lo bendiga. Iglesia Casa del Padre, Vicente López, 1121. Recuerden, ahí es donde pertenecemos. Y dijo Jeroboam,
toma para ti los pedazos de la capa, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Recuerdan la palabra que el Señor había soltado? Que, gloria a Dios, que su reinado iba a caer debido a su desobediencia y que iba a recaer en manos de su siervo. ¿Y quién era su siervo? Jeroboam, ¿no? Y dice que se dividieron la capa en 12 pedazos, y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos. Miren qué tremendo. Y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, y el cual yo elegí, y quien guardo mis mandamientos y mis estatutos. Miren todo lo que Dios iba a hacer por amor a David. Pero, cuando hay un pero, ya algo está pasando, ¿no? Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, y te daré a ti las 10 tribus, y a su tribu y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, que yo me elegí para ponerla en ella mi nombre. Miren, debido a la desobediencia del hombre más sabio que pisó en la tierra, por su mala decisión, por haberse allegado a estas mujeres, ¿no? Imagínense, 700 mujeres reinas, 300 concubinas y mujeres extranjeras. Era tremendo. El pecado, cómo se había ingresado en la vida de Salomón y cómo había tomado control. La importancia de saber muchas veces que la sabiduría y el conocimiento no siempre alcanzan para tomar las decisiones correctas. Siempre y cuando descuidemos lo de Dios, estamos en problema, porque eso es lo que Dios nos manda, a guardar y a caminar en sus estatutos. No a caminar en sabiduría, sino a caminar en obediencia. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, para tu vida, para mi vida. No creernos que sabemos todo, sí saber de dónde Dios nos ha sacado y lo que Dios, a dónde Dios quiere llevarnos. Por amor a David, por amor a David, Dios no lo sacó como chicharra de un ala a este Salomón, ¿no? Por el pacto que Dios había hecho con David, su siervo, el cual, vuelve a remarcar, caminó en mis decretos, en mis estatutos, y obedeció mi ley. Pero este Salomón, siendo aún el hombre más sabio, el corazón de él se corrompió y empezó a hacer lo malo delante de Dios, y hizo ídolos frente a Jerusalén, la tribu que Dios amaba, ¿no? Y a Quemó, de los moabitas, ¿no? Y él se inclinó a hacer lo malo. No solo que le levantó altar, sino que también las mujeres le hacían adorar a dioses ajenos. Y esto produjo
enojo en el corazón de Dios. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. A Jeroboam, su siervo, le dio 10 tribus. A Roboam, el hijo de Salomón, le iba a dar la tribu de Jerusalén, ¿no? Ciudad que yo escogí para poner en ella mi nombre. Y el 37 dice: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como lo edifiqué con David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por un corto periodo, Dios iba a afligir la casa de David, ¿no? Y por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto y a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Gloria a Dios. Miren qué tremendo el poder de la desobediencia, ¿no? Y qué importante es estar constantemente buscando la presencia de Dios y la sabiduría que Dios haya depositado, sea en tu vida, en tu corazón, en tu andar. No tenés que descuidarla, porque el enemigo entra por distintas áreas y quiere introducir lo que viene de parte de él, para tomar control y que empieces a adorar a dioses ajenos, a dioses que vayan en contra del propósito de Dios. Lamentablemente, Salomón, el hombre más sabio que pisó la tierra, tenía sabiduría, pero no tenía el corazón. Entonces, acá vemos que el ingrediente principal para agradar a Dios es tener un corazón recto, un corazón accesible a lo de Dios, un corazón abierto, un corazón que se pueda moldear, no un corazón lleno de sabiduría y que no permite que lo de Dios venga, porque está la sabiduría. Aunque recibió sabiduría sobrenatural, debido a la desobediencia, esa se fumó, ¿no? Entonces, en estos tiempos, Dios te llama a caminar con un corazón íntegro. ¿Con sabiduría? Sí. ¿Conocimiento de Dios? Perfecto. Pero no olvidar que lo principal, que el ingrediente principal es tener un corazón accesible y quebrantado delante de la presencia de Dios. El conocimiento puede ayudarte, pero también te puede acarrear serios inconvenientes, porque en un momento uno cree saber todo y no permite que venga lo de Dios, y que lo de Dios es lo que transforma tu vida. Entonces creemos que ya está todo correcto, ya está todo bien, que Dios no va a hacer las cosas así y que lo va a hacer a la manera nuestra. Entonces creemos que pasamos a ser un semidios y Dios pasa a ser nuestro siervo. Y eso no es así. Dios es Señor y no tenemos que con actitudes creernos que somos mayor a Dios o igual a Dios. Sabemos que el que pensó de esa manera y quiso actuar de esa manera está allá abajo, ¿no? Y está en el mundo andando como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿no? El devorador de sueños, el devorador de corazones,
el devorador de almas, el acusador. Ese es el que anda, que se quiso parecer a Dios. Y en estos tiempos tenés que tener un corazón como el de David. Un corazón sabio que tuvo Salomón. No alcanzó su sabiduría para parecerse a su padre, que tenía un corazón diferente. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, ¿cómo no amarte, Señor? Por todo lo que nos has enseñado en este tiempo, por todo lo que has soltado para nuestras vidas, todo lo que has soltado para la audiencia. Te pedimos, Padre amado, que por sobre todas las cosas tengamos un corazón accesible a tu presencia y que el conocimiento que viene de parte tuya lo podamos tomar, pero en ningún momento le demos la razón al saber como a lo que viene de parte tuya. Prepara nuestros corazones para ser accesibles a tu presencia. Te damos gracias por este momento y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas ministrando a cada oyente que esté escuchando, que esté viendo estos vivos y a aquellos que lo van a seguir viendo. Gracias, Dios los bendiga, gracias por estar. Nos vemos mañana aquí a partir de las 23 horas. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios Dios los bendiga en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, qué hermoso momento. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Mañana a partir de 23:10, por aquí andamos. Un beso muy grande, Dios te bendiga.